Nicholas Blackstone se ajustó los gemelos mientras las cámaras destellaban como fuegos artificiales fuera de la gala de la Fundación Pacific Cove. Bajó de la camioneta negra con su característica sonrisa en el momento justo para la prensa que lo esperaba. Los fotógrafos conocían el procedimiento. Sonrisa, flash, retirada. Después de todo, Nicholas no era solo un magnatecógico. Era el magnateco hecho a sí mismo, sin escándalos y envidiablemente soltero. Dentro del gran salón, todo relucía. Candelabros de cristal, manteles dorados, invitados famosos bebiendo champán. Nicholas entró como un rey. La gente se apartó como el agua. El maestro de ceremonias incluso hizo una pausa a media frase para anunciar su llegada. Y ahora, damas y caballeros, nuestro generoso benefactor, el señor Nicholas Blackstone. Si esta historia te resonó, suscríbete al canal, dale me gusta, difunde la información y cuéntanos desde dónde la estás mirando. Levantó su copa y saludó con la mano, observando la sala con fría confianza. Un ejecutivo más joven se acercó. Nick, ese discurso sobre tu fondo tecnológico huérfano. Genial. Me dio escalofríos. Nicholas rió levemente, poniendo una mano en el hombro del hombre. Son números. El verdadero trabajo lo hacen los niños, que luchan cada día por permanecer en la escuela. Yo solo les ayudo a mantener la luz encendida. Ese era el juego de Nicholas. Encanto natural sobre un control calculado. Sin escándalos, sin compromisos, solo poder en un traje perfecto. El público vio a un genio con un corazón de oro. Lo que no vieron fueron las bóvedas de recuerdos ocultos. En un rincón de la sala, una mujer delgada con un vestido negro le susurró a un periodista. ¿Sabes? No siempre fue tan refinado. El periodista levantó una ceja. Se acercó. Había una mujer una vez antes de la salida a bolsa. La amaba con locura. Luego la dejó. Simplemente desapareció. Nadie sabe por qué. Los ojos de Nicholas recorrieron la multitud en busca de rostros conocidos. Por un instante sintió una opresión en el pecho. Vio un destello de pelo rojo, un color que no había visto en años. Desapareció con la misma rapidez, parpadeo, y luego se lo quitó de encima. La gala se reanudó. Discursos, risas, firma de cheques. Nicholas cumplió su papel a la perfección, como siempre. Pero a medida que avanzaba la noche, un solo pensamiento empezó a clavarse en su mente como una astilla. Ella no aparecería, no se atrevería. Más tarde, solo en la sala VIP, Nicholas hizo girar su vaso de whisky y contempló el horizonte de 1900 o la ciudad. Sacó su teléfono, abrió su galería de fotos y se detuvo en una foto que nunca borró. Una imagen borrosa e íntima de él y Ava Monroe abrazados, con los ojos cerrados riendo. De hacía una eternidad, bloqueó la pantalla rápidamente y murmuró para sí mismo. Ya pasó página. Se fue. Pero mientras terminaba su bebida, su teléfono vibró. Un número bloqueado, sin mensaje, solo el zumbido. Una y otra vez, al otro lado de la ciudad, en un modesto apartamento iluminado por una sola lámpara, Ava estaba sentada tranquilamente con el teléfono en la mano. No pestañeaba. Su pulgar estaba sobre enviar. Una foto adjunta, 3 niños durmiendo. Rastros idénicos, exactamente los ojos de Nicholas. Pulsó enviar. Luego le susurró a la oscuridad. Puedes negarme a mí, pero a ellos no. Continuará en el capítulo 2. Su nombre era Ava. Capítulo 2. Su nombre era Ava. Recuento de palabras. 700 estricto. Ava Monroe estaba encorvada en el sofá desgastado con una manta raída sobre las piernas. La tenue luz del televisor iluminaba las ojeras. No parpadeó mientras la pantalla mostraba a Nicholas Blackstone, refinado y seguro de sí mismo, hablando en la gala de Pacific Cove. Su voz suave y ensayada rompió el silencio. He dedicado mi vida a construir futuros,
especialmente para los niños, que no tienen el apoyo que merecen. Eva Prito, la Manila. La ironía la apuñaló profundamente. Niños que no tienen apoyo, susurró casi riendo, amarga, hueca. Bajó el volumen. No necesitaba el sonido. Había memorizado esa voz hacía mucho tiempo. Cada cadencia encantadora, cada mentira casual. En el suelo, junto a ella, había 3 pares de zapatos pequeños alineados contra la pared con el color descolorido tras tantos días en el patio. Un marco de fotos doble en la estantería mostraba a 3 rostros idénticos. Sus hijos, ahora de mismo 6 años, todos cargando, sin saberlo, con el legado del hombre que ahora mentía al mundo. Extendió la mano para el mando a distancia, pero se detuvo. Le temblaban los dedos. De repente, la pantalla cambió a los comentarios de un presentador de noticias. En noticias no relacionadas, Nicholas Blackstone comparecerá ante el tribunal el próximo mes para testificar en una audiencia de responsabilidad corporativa. Expertos legales confirman que Blackstone nunca ha tenido vínculos legales con ninguna familia ni herederos, lo que convierte su testimonio en un factor clave en la estructura sucesoria de varios fideicomisos a su nombre. Esa frase nunca, he tenido vínculos legales con ninguna familia ni herederos, resonó en sus oídos. Los labios de Ava se abrieron con incredulidad y luego se curvaron en algo más oscuro. Traición encendida. Se puso de pie lentamente, como si su cuerpo recordara la furia. Le ardía el pecho. Apretó los puños a los costados. ¿De verdad cree que nos ha borrado?, dijo en voz alta, con la voz temblorosa por la incredulidad. Los recuerdos la asaltaron como una tormenta, Nicholas en la cocina, descalzo haciendo panqueques, Nicholas a medianoche susurrándole poemas en el pelo, Nicholas sonriendo con esa misma sonrisa de gala, diciendo, quiero construir una vida contigo. Pero entonces llegó el cambio, los silencios fríos, la manipulación. El día que ella le dijo que estaba embarazada y él dijo, ese no es mi problema. Las llamadas que cesaron, los correos electrónicos que rebotaron. Había esperado a que regresara. Esperó cada contracción, cada grito, cada momento aterrador a solas en esa habitación de hospital. Había esperado con esperanza y ahora, 6 años después, recibió la respuesta en la pantalla del televisor. Él lo había negado todo. No solo a ella, a ellos. La respiración de Abbas se aceleró. Caminó hacia la estantería y sacó una caja con la etiqueta. Todavía no. Dentro había ecografías, pulseras del hospital y una carta arrugada. Lo último que le escribió a Nicholas. Nunca la envió. Ya no necesitaba hacerlo. Su mirada se dirigió a la puerta del dormitorio de los chicos. Tras ella, 3 vidas inocentes dormían profundamente, vidas que él se negaba a reconocer. Cogió su teléfono. El número que usó estaba bloqueado, pero aún así se conectó. Un mensaje, una foto, sin pie de foto. Su pulgar permaneció suspendido por solo un segundo antes de presionar enviar la imagen. Sus 3 hijos acostados uno al lado del otro en la cama, sus rostros inquietantemente idénticos al hombre que ahora negaba su existencia. Se quedó mirando la pantalla durante un largo rato hasta que el estado del mensaje cambió. Entregado, Ava se sentó, exhalando lentamente. El mundo nunca le devolvería los años que le robó, pero tal vez, solo tal vez, podría darle la verdad. Sus ojos se entrecerraron al ver la pantalla del televisor. Nicholas Blackstone comparecerá ante el tribunal el 14 de julio. Tomó su cuaderno. Pasó a una página nueva y escribió una palabra en la parte superior con tinta negra gruesa. Plan. El sol de la mañana se filtraba débilmente a través de las cortinas base, proyectando largas sombras sobre el pequeño apartamento. El silencio era suave, pero tenso, como la quietud previa a un veredicto judicial. Ava Monroe se movió con diligencia, extendiendo 3 camisas iguales en el sofá,
polos azul marino recién planchados. Sus dedos se detuvieron sobre un cuello desgastado, alisándolo 2 veces. En la habitación contigua, una risa ahogada resonaba desde el baño. Sus hijos, Leo, Ezre y Finn, jugaban a un juego de cepillado de dientes que habían inventado. A pesar de todo, eran felices. A pesar de todo, seguían sin saber quién era. «Chicos», llamó suavemente, intentando mantener la voz serena. «Tenemos que ir a un lugar importante hoy». Leo se asomó por el marco de la puerta con el cepillo de dientes en la boca. «Es como una fiesta de cumpleaños». Ava sonrió, aunque no llegó a sus ojos. «No exactamente, pero conocerás a alguien importante». Ese frunció el ceño a desconocido. Ava se arrodilló mirándolos a los 3. «No, cariños, no es un desconocido. Solo alguien que deberías haber conocido hace mucho tiempo». No dio más explicaciones. No podía. Todavía no. Pero su mente estaba a 1000 por hora. Cada paso estaba cuidadosamente planeado. Había presentado una solicitud para entrar en la sala del tribunal. No figuraba como parte en el caso, pero tenía documentos, un derecho legal, ya ahora pruebas. Al otro lado de la ciudad, en un imponente edificio de oficinas acristalado, Nicholas Blackstones se recostaba en su sillón de cuero con los brazos cruzados. Sus asesores legales, 2 hombres con trajes grises, iguales, estaban sentados frente a él, ambos con aspecto incómodo. «Ha habido un avance», comenzó uno de ellos colocando un expediente sobre la mesa. «Se ha mencionado a una mujer llamada Ava Monroe en relación con una posible demanda de paternidad. Nicholas Replow. Otra vez esto. Lleva años con esa treta. Es obsesiva, manipuladora y francamente delirante. Ni siquiera he visto a los supuestos niños». Su otro abogado se aclaró la garganta. «Excepto que nos enviaron una foto anónima. No sabemos si es suya o no, pero pensamos que debería verla». Nicola se inclinó hacia adelante, desinteresado al principio. Pero al ver la foto, 3 niños dormidos en la cama con rostros extrañamente idénticos, algo en su postura cambió. Dejó la foto rápidamente, mirando hacia otro lado. «Las fotos se pueden manipular. No voy a caer en esa trampa». «Aún así», continuó el abogado con cautela, «declarará bajo juramento la semana que viene. Si insiste en esto, en el momento menos oportuno». «Dije que miente. Espetónchoras. Siempre ha mentido, pero su voz había perdido su filo. De vuelta en el apartamento de Ava, los niños estaban sentados en el sofá, comiendo cereal tranquilamente. Ava se movía por la sala, recogiendo juguetes y despejando espacio. Su mirada se posó en la foto que colgaba sobre la estantería, la única que conservaba de Nicholas. Era de hacía 7 años. Sus brazos la rodeaban, su rostro despreocupado, joven. Detrás de ellos, una atracción de feria, un borrón de luz y movimiento. Pero fueron sus ojos en la foto los que la cautivaron ahora. La misma forma almendrada, las mismas cejas desafiantes. Maraleo, Ezra Winnen, era innegable. Caminó lentamente hacia la foto y la bajó. La sostuvo contra su pecho por un momento y luego la guardó en una carpeta con certificados de nacimiento, historiales hospitalarios y una copia impresa del formulario de solicitud de ADN que había presentado esa mañana. Subió la cremallera de las chaquetas de los chicos, les besó la frente y dijo suavemente: «Vamos a conocer al hombre que finge que no existes». El juzgado bullía con una tensión silenciosa, la que se siente justo antes de que estalle una tormenta. Los abogados aferraban sus carpetas, los periodistas susurraban y las puertas de la sala se abrían y cerraban con un ritmo impaciente. En el centro de todo, Nicholas Blackstone entró como quien llega a un brunch de negocios. Impecable traje azul marino, reloj discreto y una leve sonrisa en los labios. Saludó a su equipo legal con gestos casuales, ignorando el mar de cámaras que lo acosaban. Se suponía que esto sería sencillo.
Una audiencia sobre una herencia corporativa disputada. Nada que ver con su vida personal, nada complicado. El juez entró. Estamos aquí para determinar si el señor Nicholas Blackstone puede legítimamente ser el único heredero del fideicomiso familiar Trusk, la luz de las estipulaciones que exigen un representante familiar. Niola se puso de pie con calma. Su señoría, no tengo esposa, hijos ni parientes más cercanos. Cumplo con todos los requisitos. El juez asintió y le indicó con un gesto que se sentara. La abogada contraria, una mujer de mediana edad y mirada, penetrante, se puso de pie. Nos gustaría presentar a una última testigo. Afirma tener información relevante para las estipulaciones del fideicomiso Trusk. Nicholas frunció el ceño levemente. Se giró hacia su abogado. Esto no estaba programado. Antes de que nadie pudiera responder, las puertas traseras se abrieron con un lento crujido. Todas las cabezas se giraron. Ava Monroe entró en la sala, serena pero pálida, aferrándose con fuerza a las pequeñas manos de 3 niños idénticos. La sala se sumió en un silencio atónito. Murmullos recorrieron la galería. Eso. Espera. ¿Son esos? Se parecen mucho a él. El rostro de Nicholas palideció. La sonrisa burlona se desvaneció en sus labios. Por primera vez en años parecía genuinamente asustado. Ava no parpadeó. Caminó por el pasillo con la barbilla en alto y pasos mesurados. Sus hijos la siguieron en silencio, abrazados, con los ojos abiertos ante el mar de miradas adultas. El juez arqueó una ceja. Señorita se detuvo al frente. Ava Monroe, su señoría, solicito permiso para hablar. Tengo documentación legal relevante para esta audiencia y tengo hijos. Los miró y luego volvió a levantar la vista con la voz tensa. ¿A quiénes se les ha negado la presencia de un padre? El juez la miró por encima de sus gafas. No está en el expediente, señorita Monroe, considerando la gravedad de su demanda. Le daré 5 minutos. Prestare aturamental. Se acercó un alguacid. Ava puso la mano sobre la Biblia con la voz temblorosa mientras hacía el juramento. Luego se dirigió a la sala del tribunal. Conocí a Nicholas Blackstone hace 7 años. Era periodista y reportaba sobre el producto innovador de su empresa. Nos enamoramos, o eso creía. Quedé embarazada de trillizos. Cuando se lo conté, desapareció. Cortó el contacto, lo negó todo. Incluso envió a sus abogados a buscarme cuando solicité la manutención infantil. Me di por vencida hasta ahora. Sacó la carpeta y se la entregó al alguacil. Estas son sus actas de nacimiento, registros hospitalarios y una solicitud de ADN pendiente, que ha ignorado durante meses. Nicholas se levantó de su asiento. Su señoría, esto es una calumnia. Me ha estado acosando durante años. Esos niños podrían ser de cualquiera. El juez levantó la mano. Señor Blackstone, siéntese. Las manos de Ava temblaban, pero su voz se volvió más aguda. Te quedaste aquí y dijiste que no tenías familia. Mentiste. Y ahora el mundo Love. Se volvió hacia la galería, hacia los abogados, las cámaras, el público curioso. Construyó un imperio sobre la imagen de la integridad, pero abandonó a los suyos porque no encajaban en su narrativa. Nicolás se quedó paralizado con el rostro ilegible. El juez cerró el expediente y suspiró. Haremos un receso de 30 minutos mientras reviso esta documentación. El tribunal está en receso. Se oyó Mazo. La sala estalló en susurros. Ava se arrodilló junto a sus hijos y los abrazó. Lo logramos, susurró mientras las lágrimas finalmente caían. Pero al otro lado del pasillo, Nicholas se inclinó hacia su abogado con voz baja y amarga. Adelántate a esto. Investiga su pasado. Quiero influencia antes de la próxima audiencia. Continuará en el capítulo 5. El embarazo que nunca ocurrió. Capítulo 5. El embarazo que nunca ocurrió. Recuento de palabras. 600 estricto. La sala del tribunal se desvaneció tras Ava mientras acompañaba a sus hijos hacia la salida,
con el corazón latiéndole con fuerza. Sus pequeños dedos la rodearon, anclando su presencia en el presente. Pero su mente ya se desentrañaba en el pasado, llevándola de vuelta a un tiempo que llevaba años intentando enterrar. Recordó las náuseas matutinas, los tobillos hinchados, el mareo que la azotaba como olas, pero más que el desgaste físico, fue el silencio lo que la aplastó. 12 de marzo. Dijiste que me llamarías después del viaje. No lo hiciste. Hoy cumplo 9 semanas. Escuché el latido. Deberías haber estado allí. El apartamento antes resonaba con la risa de Nicholas. Ahora solo se llenaba de preguntas sin respuesta y pitidos del buzón de voz. 28 de marzo. Nick, por favor, tengo miedo. Sé que estás ocupado, pero necesito verte. Necesitamos hablar. Te necesito. Tenía 27 años. Era valiente pero ingenua, y creía que el amor podía ser el ancla de un hombre como Nicholas Blackstone. Al principio, él parecía invencible, cariñoso, atento. Hablaba de nombres de bebés como si fueran sueños compartidos. Pero una vez que las pruebas se volvieron azules y la realidad se instaló, también lo hizo el silencio. Dejó de venir, luego dejó de llamar, luego llegaron los mensajes. Ah, para esto no es sano. Te lo dije, no estábamos listos. No me malinterpretes. Nunca acepté esto. Lo decían con esa voz suave y entrecortada, siempre tranquila, siempre racional, como si fuera ella la que estaba desmoronándose. 14 de abril. Me dijiste que me quedara con el bebé. Dijiste que querías formar una familia. ¿Por qué actúas como si esto nunca hubiera sucedido? El mundo se hizo más pequeño. Sus amigos se desvanecieron. Sus padres habían fallecido hacía tiempo. Su trabajo la despidió con el pretexto de recortes presupuestarios, aunque todos conocían la verdadera razón. 3 de mayo. Ya tengo 20 semanas. Hay 3 latidos. Dijeron que es raro. Trillizos idénticos espontáneos. Ojalá hubieras visto la ecografía. Recordó haber sostenido la imagen de las 3 diminutas siluetas contra su pecho, esperando que él entrara por la puerta y dijera que todo había sido un malentendido. Pero nadie apareció. Empezó a escribir un diario a diario, sin escribirle a nadie, garabateando pensamientos a medias y dolor en espirales de tinta. Algunos días, sus palabras eran de ira, otros de súplica, algunos tan insensibles que apenas formaban frases. 10 de junio. Te odio. Te odio por convertirme en esta persona. Me da miedo mirarme al espejo. El embarazo se convirtió en un túnel oscuro, interminable. La única luz era el aleteo ocasional en su interior. 3 luces parpadeantes. El día que entró en labor de parto no lo llamó. Pidió un taxi en el hospital. Una enfermera preguntó por el nombre del padre para las actas de nacimiento. Ava dudó. Luego escribió su nombre completo con letra firme, Nicholas Aaron Blackstone. Pero ella sabía que incluso entonces él fingiría que nunca existieron, y lo hizo. 24 de agosto. Están aquí. No mereces saberlo, pero son hermosos. Ahora, mientras observaba a los chicos caminar delante de ella por las escaleras del juzgado, Ava respiró hondo. Esa chica de su pasado, la que esperaba junto a la puerta, la que le rogaba que volviera a casa, se había ido. El silencio que él usó para borrarla se había convertido en su fuerza. La soledad le había enseñado a luchar. Podía negarle todo lo que quisiera, pero 3 rostros vivos y palpitantes ahora aportaban la verdad que él había intentado destruir. Y si pensaba que esto había terminado, estaba equivocado. Las puertas de la sala crujieron al abrirse de nuevo cuando Ava regresó del pasillo. Sus hijos la esperaban afuera con un asistente designado por el tribunal. Parecía agotada, no frágil, sino curtida por la intemperie. Sus ojos, aunque cansados, brillaban de determinación. El juez, sentado en el estrado, hojeaba la carpeta que Ava había entregado previamente. Tras una larga pausa, se quitó las gafas y habló con mesura y claridad. Señor Blackstone, a la luz de los documentos aportados y la posible
Conexión sugerida por la señorita Monroe, este tribunal ordena una prueba de ADN para verificar la paternidad completa. Su negativa a cumplir se interpretará como una admisión según la legislación vigente. Nicholas no se inmutó, al menos, no visiblemente, pero un músculo de su mandíbula se tensó. Se inclinó hacia su abogado, quien susurró furioso. Los nudillos de Nicholas palidecieron contra la mesa. «Esto es absurdo», dijo finalmente con voz fría, pero cortante. «No me dejaré humillar por alguien que intenta usar mi nombre para ganar relevancia». El juez arqueó una ceja. «Señor Blackstone, no se trata de su reputación. Se trata de 3 niños que podrían llevar su ADN. Este tribunal no se vale de egos». Se escucharon jadeos en la galería. Algunos teléfonos brillaban bajo las chaquetas. Los periodistas ya estaban escribiendo. Ava se quedó firme como una piedra. «Llevas años fingiendo que no existen. Deja que la ciencia hable». Entonces el mazo golpeó con fuerza. Se levanta la sesión hasta que se presenten los resultados de las pruebas. Afuera se desató una tormenta mediática. Las cámaras siguieron a Nicholas mientras salía por un pasillo privado flanqueado por guardias. Aún así, un reportero lo alcanzó gritando: «¿Es cierto que abandonó a los trillizos, señor Blackstone? Son ciertos los rumores». Nicholas se giró brevemente para mirar la cámara. Se puso la misma máscara que había usado durante años, tranquilo, sereno, intocable, sin comentarios, solo para decir que nunca he tenido hijos. Este es un triste intento de distraer la atención de mis contribuciones corporativas. Gracias. Pero cuando regresó al interior de la limusina, la máscara se quebró. La puerta se cerró de golpe. Silencio. Luego, un golpe seco. Un vaso de cristal impactó contra la puerta opuesta, rompiéndose. El líquido se extendió por el asiento de cuero como una herida. «No debía volver», susurró. «Debía desaparecer». Su abogado no habló. El conductor no dijo nada. En la penumbra del coche, Nicholas se inclinó hacia adelante, pasándose una mano por la cara. Ella siempre jugaba a largo plazo. Esperó. Ahora mueve hilos que ni siquiera sabía que aún controlaba. «¿Quieres control de daños?», preguntó finalmente su abogado. Nicholas asintió lentamente. «Empieza a filtrar historias, desacreditarla. Investiga su pasado, sus registros financieros, cualquier inestabilidad. Quiero controlar la narrativa antes de que llegue el resultado de la prueba». Al otro lado de la ciudad, Ava estaba sentada en el borde de su cama. Su teléfono se iluminó con titulares: «Magnate tecnológico enfrenta escándalo de paternidad. Trillizos en el centro de un impactante giro judicial. Nicholas Blackstone Prey secreto. Se ordenó una prueba de ADN en audiencia en vivo». Le dio la vuelta al teléfono con el corazón acelerado pero firme. Los chicos dormían en la habitación de al lado, acurrucados como comas bajo las mantas. Se susurró a sí misma. Mintieron bajo juramento. Intentaron in her arm. Pero la verdad ahora late. 3 de ellos en la oscuridad miró fijamente el techo, sabiendo que los próximos días traerían más fuego, pero el fuego ya no la asustaba. La lluvia golpeaba las ventanas del pequeño estudio de Jess, mientras ella se inclinaba sobre el viejo portátil de Ava, con los bordes desgastados y las teclas medio desteñidas. Lo había sacado de una caja polvorienta que Ava guardaba escondida en su armario entre diarios viejos y papeles del hospital. Ta se había ofrecido ayudarla a organizarla con la esperanza de distraerla del frenesí mediático que la rodeaba. En cambio, encontró algo que le dio escalofríos. El disco duro estaba pegado con cinta adhesiva a la parte inferior de la carcasa del portátil oculto bajo un panel falso. J solo lo encontró porque uno de los tornillos se había aflojado y la curiosidad la impulsó a seguir adelante. Lo conectó a su ordenador conteniendo la respiración, observando cómo se cargaba el árbol de carpetas. Una bóveda digital parpadea de los días más oscuros de Ava. Los primeros vídeos eran sencillos.
Ava riendo en una cocina soleada, Nicholas, dándole de comer fresas, bailando lentamente en su antiguo apartamento. Pero el tono cambió rápidamente. En un clip, la voz de Nicholas bajó cargada de irritación mientras Ava preguntaba por su futuro. «Eres demasiado sensible», le espetó. «Lo arruinarás todo si sigues aferrándote así». Luego vino el que Jess no pudo quitarse de encima. Se grabó con una cámara oculta, quizá una webcam que Ava había dejado encendida. Nicholas caminaba de un lado a otro, solo en una habitación de hotel con el teléfono en la mano. No, sin hijos jamás. Construí todo esto con precisión. Los niños son un caos. Si está embarazada, nos encargaremos. No voy a dejar que un destructor de legados llorón y babeante me derribe. Su voz era fría, mecánica. Nada que ver con el visionario tecnológico sonriente que representaba para las cámaras. Jess se recostó y se quedó sin aliento. Abrió la carpeta titulada Entradas del diario. También había notas de audio. Ava susurrando para sí misma a altas horas de la noche conteniendo el llanto. No me devuelve las llamadas. Creo que me bloqueo. Lo vi con otra persona hoy. Parecía feliz. No creo que alguna vez me haya querido. No sé qué hacer. Los bebés están dando patadas. J no podía escuchar más. Sacó su teléfono y llamó a alguien con quien no había hablado en meses. Riley Cran, un periodista de investigación de nivel medio que había cubierto un escándalo de corrupción inmobiliaria en el que Jess había colaborado como voluntaria. Riley respondió con recelo. Pero en cuanto Jess mencionó las palabras nicho, las Blackstone, su tono cambió. «Estoy escuchando», dijo Ray. Descifró los archivos y los envió con una breve explicación. Esto prueba que mintió y demuestra la clase de hombre que es en realidad. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Ava estaba de pie frente a un espejo con sus hijos preparándose para dormir detrás de ella. Los titulares de las noticias de esa mañana aún la atormentaban. Blackstone niega la paternidad en medio de una explosiva batalla por la custodia. Los paparazzi habían acampado frente a su edificio y su teléfono vibraba sin parar con ofertas, entrevistas exclusivas, incluso participaciones en reality shows. Ella los rechazó a todos. Se miró a sí misma, al vacío bajo sus ojos, a la fuerza que necesitaba para presentarse en el tribunal y decir las cosas que nunca quiso decir. Pero entonces llegó el mensaje de Jess. «Encontré algo. Es importante. Pronto se hará público». Ava apretó el teléfono contra su pecho. Al día siguiente, Nicholas se sentó en una sala de juntas con su equipo de crisis. Estaban pálidos, presas del pánico. «Estamos oyendo rumores de una filtración», dijo uno. «Algo sobre un vídeo. Un periodista contactó, pero no quiso confirmarlo». Nicholas se inclinó hacia adelante. «CEO, págale si es necesario. Esto se acaba ya». Pero incluso al decirlo, sus ojos brillaron de duda. Ese nombre otra vez, Ava, un fantasma que había superado todas las defensas que había construido. Y al otro lado de la ciudad, el artículo de Riley Cran ya estaba premaquetado con capturas de pantalla en cola y el vídeo difuminado para protegerlo. Se publicaría a medianoche. Jess estaba sentada junto a Ava mirando el reloj. Los chicos dormían. El mundo no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Pero Nicolás pronto se daría cuenta de que el pasado se puede enterrar, pero la verdad tiene latidos. La sala estaba en silencio, demasiado silencio, cuando Nicholas Bailey entró, flanqueado por su equipo legal. Su traje azul marino estaba planchado a la perfección, pero tenía la mandíbula apretada y los ojos inyectados en sangre. Tras una noche sin dormir, Ava ya estaba allí, sentada en silencio con los trillizos a su lado. Vestían camisas blancas a juego y pantalones negros. Su inocencia contrastaba con la fría esterilidad de la sala. El juez entró con los expedientes en la mano y una expresión indescifrable. Todos se pusieron de pie, luego se sentaron, luego esperaron. «Que conste en acta», dijo el juez con voz serena, «que llegaron los resultados de la prueba de paternidad.
Nicolás se removió en su asiento. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa de caoba. Su abogado se inclinó y susurró algo, pero no respondió. No hacía falta. La verdad saldría a la luz, le gustara o no. El juez abrió el sobremila lenta y deliberadamente. Cada crujido del papel resonaba como un trueno. Ava tenía las manos apretadas en el regazo, pero no temblaba. Ya se había desmoronado. Una vez. No volvería a hacerlo. Los resultados del ADN, anunció el juez, confirman con un 99,99% de precisión que Nicholas Bailey es el padre biológico de los 3 menores en cuestión. Un silencio se apoderó de la sala. De esos que te quitan el aire. Jadios. Luego susurros. Luego un silencio atónito. Los hombros de Nicholas se hundieron un poco y por primera vez desde que Ava había regresado a su vida, su sonrisa burlona se desvaneció. Ni ira, ni siquiera miedo, solo un destello de incredulidad, como si los muros que rodeaban su realidad finalmente se hubieran derrumbado. El hombre de oro, el intocable director ejecutivo, el autoproclamado rey al descubierto Ava, no parecía triunfante, ni siquiera sonrió. Simplemente apretó las manos de sus hijos con más fuerza y lo miró fijamente, no con odio, sino con determinación. Había cargado con el peso de la verdad durante años. Ahora era su turno. El juez carraspeó, 2L resultado senior. Vale, quizá le convenga reconsiderar sus declaraciones anteriores y su postura legal. El abogado de Nicholas parecía a punto de derrumbarse. Revolvía papeles susurrando opciones frenéticas. Acuerdo, le murmuró a Nicholas. Disculpa pública. Compensación económica. Custodia compartida en el peor de los casos. Si esto va más allá, podría arruinar tú. No, interrumpió Nicholas con frialdad, levantándose sin permiso. Ella nunca usará mi nombre, ni ella, ni esos niños. Ava entrecerró los ojos. El juez la fulminó con la mirada. La sala se tensó de nuevo. Señor. Vale, dijo el juez con severidad. Siéntese y compórtese apropiadamente en mi sala. Nicolás se sentó lentamente, pero sus manos se apretaron en puños. Afuera, los medios de comunicación arreciaban, los reporteros gritaban titulares a las cámaras. Nicholas Bailey, padre secreto de trillizos, gritaba un micrófono. Jess, de pie cerca de la entrada del juzgado, observaba discretamente todo lo que sucedía con el teléfono vibrando en el bolsillo. El reportero al que le había enviado el vídeo cifrado acababa de responder. Está desbloqueado y es malo, muy malo. En el interior, el juez continuó fijando fechas para futuras audiencias y delineando los próximos pasos para la custodia y la manutención de los hijos. Ava finalmente habló. Su voz era firme. No vine aquí a vengarme, dijo. Vine para que mis hijos supieran la verdad y ahora la conocen. Nicholas no respondió. Se quedó mirando al suelo, atrapado en el eco de su propia desintegración. Al levantarse la sesión, Ava se levantó con los chicos. Pasaron junto a Nicholas sin decir palabra. Él no los miró, no pudo. Por primera vez, el hombre que había dominado todas las salas de juntas y quebrantado todas las reglas, se sintió indefenso en una sala donde el legado no se medía en miles de millones, sino en sangre. Afuera del edificio se estaba gestando una nueva tormenta y esta vez Ava no se enfrentaba sola a ella. Comenzó como un susurro en un blog nocturno, pero al amanecer estaba en todas partes. El vídeo, ese archivo cifrado que Jess le había enviado al reportero, había llegado a la luz pública. Un clip granulado y con poca luz mostraba a Nicholas paseándose por una habitación privada de hotel con una copa en la mano y el rostro contraído por la irritación. Su voz, cortante y fría, se escuchaba en el audio. Nunca dejaré que una mujer me engañe con un niño. Los niños son una carga. Destruyen tu marca. No dejaré que arruinen la mía. Y luego, peor aún, borrala. Silencios. Lignet se volvió loco.
La opinión pública cambió como una marea arrastrada por la luna llena. El magnate tecnológico, antes elogiado, ahora estaba siendo destrozado en secciones de comentarios, hashtags y revelaciones. Quienes antes lo idolatraban ahora revisaban su historial en busca de grietas y las encontraron. Surgieron acusaciones, rumores de becarios, repentinos, acuerdos de confidencialidad. Ava estaba sentada en el suelo de su apartamento, con el teléfono sonando sin parar, con periodistas, abogados e incluso desconocidos. Su bandeja de entrada estaba llena de todo, desde apoyo hasta amenazas. Pero lo que más le impactó fueron los mensajes anónimos que empezaron esa misma noche. Ya has dejado claro tu punto, retírate. Y luego otro más frío. ¿Quieres que tus hijos estén a salvo? Deja esto. Se quedó mirando los mensajes con el pulgar sobre la pantalla y el corazón latiéndole con fuerza. Jess, sentada cerca, inclinó. Es él, dijo. O alguien que trabaja para él. Ava asintió en silencio, incapaz de expresar lo que más temía. Que Nicolás no solo estuviera desesperado, sino que fuera peligroso. Mientras tanto, los detectives comenzaron a hurgar en rincones que durante mucho tiempo habían permanecido ocultos. Una agente, la detective Ramsey, se reunió discretamente con Ava en un restaurante al otro lado de la ciudad. Mientras tomaban un café frío, deslizó una foto sobre la mesa. Era una imagen borrosa de una mujer con la mirada baja agarrando una carpeta. ¿La reconoces?, preguntó Ramsey. Eva parpadeó. Esa es Maya. Trabajaba en la clínica donde me hice las ecografías. Simplemente se presentó, dijo Ramsey. Dijo que le pagaron para alterar tus registros, eliminar cualquier mención de embarazos múltiples, ocultar el tiempo de gestación, todo en efectivo, sin rastro. Pero se acordó de ti. Dijo que lloraste al ver los 3 latidos. A Ava se le encogió el pecho. Durante mucho tiempo. Había creído que la confusión en torno a su embarazo, la manipulación, los informes mal archivados, las respuestas vagas, era solo mala suerte o su propia confusión mental. Pero ahora estaba claro. Nicolás lo había orquestado todo. Desde el momento en que supo que estaba embarazada, se propuso borrar las pruebas, borrarlas. En casa, sus hijos jugaban tranquilamente con bloques en la alfombra de la sala, sin percatarse de que sus nombres sonaban a gritos en las noticias nacionales, sin percatarse de que su propia existencia había sido algo que su padre había intentado ocultar. Jess entró con la compra y se detuvo en la puerta, observando a Ava. ¿Estás bien? No, dijo Ava en voz baja, pero ya estoy despierta y ya no corro. Esa noche empezó a organizarlo todo, los correos electrónicos, las fotos, los archivos de audio, incluso sus viejos diarios de embarazo. Etiquetó una carpeta como prueba de vida y la guardó en 3 lugares diferentes. Luego se quedó mirando el cursor parpadee en un nuevo documento. Declaración para la prensa. Sus dedos vacilaron, pero luego se movieron. Me llamo Ava Wu Moore. Fui silenciada, desacreditada y manipulada por un hombre más interesado en proteger su nombre que en reconocer a sus hijos. Pero ya no tengo miedo. Estos son nuestros hijos y merecen la verdad. Al guardar el mensaje, apareció un mensaje de su abogado. Se ha pospuesto la fecha del juicio. Está intentando llegar a un acuerdo antes de que esto empeore. Ava se levantó lentamente con el rostro endurecido por la determinación. Que lo intente, susurró. Continuará en el capítulo 10, el legado que no puede controlar. La sala del tribunal se sentía más fría esta vez, como si el aire hubiera aprendido a prepararse para la tormenta que Ava cargaba. Tras meses de silencio, miradas, amenazas y susurros, se alzaba no solo como una madre, sino como una mujer que buscaba justicia. Las cámaras disparaban desde el pasillo exterior, captando su paso inexpresivo por las puertas dobles. Nicolás estaba sentado a su mesa con un traje de diseñador intentando aparentar calma.
pero la fuerza con la que se aferraba al borde de la mesa lo delataba. Ya no se trataba solo de ADN. El equipo legal de ABBA había presentado una demanda civil por abuso emocional, difamación, manipulación psicológica y angustia intencional. Tenían pruebas, testimonios y sobre todo su voz. No pedía dinero, exigía rendición de cuentas. La jueza Kimball observó a ambas partes antes de darle la palabra. A ABBA nutra notas. Ningún abogado le entregó un guión. En cambio, metió la mano en su bolso y desdobló una carta vieja y arrugada. Esta comenzó con voz ronca. Es la carta que escribí durante el parto. La habitación quedó en completo silencio. Lo escribí entre contracciones durante la noche más larga de mi vida. Estaba sola. No había flores, ni mi marido paseándose nervioso, ni nadie que me tomara de la mano. Ni siquiera estaba segura de si sobreviviría. Pero tenía que escribir algo, no para él, sino para mí. Sus manos temblaban cuando empezó a leer. Nicolás, me prometiste las estrellas y me dejaste en la oscuridad. Dijiste que éramos para siempre, pero desapareciste cuando mi barriga creció. Te rogué que volvieras. Me enviaste silencio y culpa. Esta noche nuestros hijos entrarán a un mundo donde su padre eligió el ego por encima del amor. Espero que un día te des cuenta de que nunca fueron una amenaza para tu legado. Fueron tu legado. Un jadeo recorrió la habitación. Nicolás mantuvo la cabeza gacha, la mandíbula apretada, la mirada fija en un punto que nadie más podía ver. Al terminar, ABBA dobló la carta lentamente y la colocó en el estrado como un fragmento de su pasado finalmente enterrado. No quiero tu dinero, dijo con voz más firme. Quiero la verdad. Quiero que mis hijos sepan que no me quedé callada por miedo. Hablé por ellos. El abogado de Nicolás se inclinó susurrando rápidamente. La sala esperaba. Nicolás se frotó las sienes, luego se levantó, se ajustó la corbata y se aclaró la garganta. Estoy dispuesto a ofrecer un acuerdo económico completo, dijo con frialdad. Fondos fiduciarios, manutención mensual y una cláusula de confidencialidad para proteger. No, interrumpió ABBA poniéndose de pie. No puedes protegerte con mi silencio. El juez los miró y fijó una fecha para el juicio civil, pero el verdadero cambio no ocurrió en la sala, sino fuera. Los periodistas que antes retrataban a ABBA como una exávida de fama, ahora la acosaban con preguntas sobre resiliencia, justicia y sanación. La opinión pública había cambiado. De vuelta en casa, ABBA arropó a sus hijos. Estaba agotada, pero en paz. J le entregó una carpeta. Dentro había documentos nuevos. Se habían presentado denunciantes, más historiales médicos falsificados, informes financieros suprimidos y, lo más importante, un memorando interno de la empresa de Nicolás que sugería que él había orquestado no solo la eliminación de AA, sino también la de otros. ABBA entrecerró los ojos. Ya no se trataba solo de una relación rota. Era un problema sistémico. J se inclinó. Si insistimos, iremos a por un hombre millonario. Listos. ABBA no lo dudó. Intentó borrar mi maternidad. No pienso parar ahora. Miró por la ventana, la ciudad brillando bajo el cielo nocturno. En algún lugar, Nicolás probablemente estaba haciendo llamadas, luchando por contener los daños, pero la verdad ya se había colado. Este no fue el final. Fue el comienzo de algo mucho más grande. La sala del tribunal bullía con una energía incansable, pero el asiento de Nicolás permanecía inmóvil, como una estatua rota en medio de vientos cambiantes. La decisión del jurado había sido unánime. Los titulares brutales. Cae un gigante. Tecnológico. Nicholas Horn, declarado culpable de abuso emocional, fraude de paternidad y supresión de pruebas. ABBA no se inmutó al leerse el veredicto. No jadeó ni se derrumbó. Simplemente exhaló. Un aliento que parecía haber estado contenido durante años. El rostro de Nicolás palideció bajo su fachada pulida. Sus manos, conocidas en su momento por
firmar con seguridad contratos multimillonarios, temblaban bajo el peso de las consecuencias. Su equipo legal empacó rápidamente con sus amables excusas, ocultando el pánico por las consecuencias para su reputación. Todos los patrocinadores, todos los inversores que antes aclamaban su nombre en las salas de juntas, ahora lo ignoraban como él había ignorado a Ava. Afuera de la sala, una tormenta de reporteros esperaba. Las cámaras disparaban y las preguntas volaban como flechas. Ava se adentró en el caos, no como una expareja rota, sino como una mujer renacida de las cenizas. No necesitó hablar. Simplemente tomó de la mano a sus 3 hijos, cada uno idéntico a su padre, pero sin las sombras. Sus ojos, idénticos, del mismo color avellana profundo, la miraban con silenciosa admiración. No era la aprobación del mundo lo que necesitaba, era la de ellos. Al llegar la escalinata del juzgado, Ava se detuvo. Se giró no por Nicholas, sino por todas las mujeres que alguna vez habían sido ignoradas, puestas en duda o silenciadas. Sus ojos recorrieron a la multitud mientras las cámaras se enfocaban para captar lo que pudiera decir. Entonces, en voz baja, pero clara, dijo: «Esto no era solo para mí». Esa frase se convertiría en un eslogan viral. Ese momento grabado en la memoria digital para siempre. No por venganza, sino por la verdad. Una verdad cruda y dolorosa, finalmente libre. Mientras tanto, dentro del otrora floreciente imperio de Nicholas Hawthorne, el silencio se había asentado como el polvo. Su nombre había sido retirado de importantes conferencias tecnológicas, sus charlas canceladas, su puesto en la junta directiva despedido a las pocas horas del veredicto. Los inversores liquidaron acciones con frialdad. Su rostro fue borrado del muro del fundador de la compañía de la noche a la mañana. Ahora era solo un escándalo, una advertencia. Solo en su mansión, Nicholas se encontraba en el pasillo vacío que conducía a su oficina en casa. Antes llena de premios y recortes de prensa, ahora estaba vacía. No quedaba personal, ni asistentes, ni asesores de relaciones públicas para limpiar lo que se había convertido en un desastre humeante. Solo él, el silencio y el eco de pasos en el suelo de mármol. Se sirvió una bebida, algo caro y olvidado, y entró en la sala de prensa. Las pantallas que antes se usaban para seguridad ahora parpadeaban con noticias sobre él. La ironía no se le escapó. Se desplomó en el sillón de cuero y abrió la vieja carpeta de su portátil. Mensajes de voz, cientos, todos de Ava, algunos. Eran llorosos, otros de enfado. Algunos llenos de suaves nanas que grabó mientras llevaba a los niños en brazos, canciones que esperaba que algún día escuchara. Los había ignorado todos. Había borrado la mayoría, pero quedaban algunos. Hizo clic en uno. Su voz, antes llena de esperanza, ahora cargaba con el cansancio de no ser escuchada. «No te llamo para suplicar», había dicho. «Te llamo para que un día, cuando estés solo, sepas exactamente a qué le diste la espalda». Tragó saliva con fuerza e hizo clic en el siguiente. «Puedes borrarme», dijo su voz en voz baja, «pero no puedes borrar la sangre». La pantalla se atenuó. Afuera, el sol se ponía proyectando sombras anaranjadas y carmesí sobre las paredes de una casa demasiado grande para un solo hombre. Miró a su alrededor. No había niños riendo en los pasillos, ni esposa con quien compartir el silencio. Solo recuerdos que ahora se convertían en fantasmas. De vuelta en su modesto hogar, Ava acostó a sus hijos. Uno preguntó si el hombre malo se había ido para siempre. Ella no respondió con venganza. Le besó la frente y susurró: «Ya estamos a salvo». Minutos después, Jess le envió un mensaje de texto, una invitación de un podcast nacional para compartir su historia. Ava no respondió. Todavía no. Miró al techo, donde pequeñas estrellas que brillaban en la oscuridad brillaban en el baño de los chicos. Luego bajó la vista a su teléfono, donde vio un mensaje de un bufete de abogados sin fines de lucro que ofrecía una colaboración para ayudar a otras mujeres como ella.
Ella sonrió, pero no por venganza.